Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 18 de la materia Finanzas 1, ¿sí? Correspondiente al 30 de septiembre. ¿Sí? Entonces, recordemos que, bueno, al principio les había dicho que hoy iba a, iba a realizarse la Semana de la Empleabilidad, ¿sí? Esa es una actividad que se va a tener en el Facebook. Tienen una pequeña tolerancia para poder participar, ¿ya? Eh, entonces, lo que vamos a hacer es que no les voy a dar el trabajo que les había dicho y vamos a pasar clases de manera normal, ¿sí? Por lo que, si gustan, pueden ir visitando la página de Facebook de la universidad. Va a haber una pequeña tolerancia. De todas formas, nosotros vamos a llevar el análisis DuPont. Estamos en el tema análisis financiero y vamos a llevar solo esa parte, ¿sí? Y vamos a llevarlo de manera continuada, así que tienen tolerancia para ir y visitar la página del Facebook. Ya, entonces, estamos viendo lo que es el análisis DuPont. Y dentro de este análisis DuPont, hemos estado viendo que las empresas ganan por tres formas, ¿no? Ganan por el margen, por la rotación y por el apalancamiento. Y nosotros tenemos un artículo de Libre Empresa, si no me equivoco, donde nosotros hemos estado realizando, ¿sí?, los análisis correspondientes. Ahora, lo que vamos a hacer es continuar viendo este documento, ¿sí?, para poder nosotros entender de mejor forma qué es el DuPont, ¿ya? Entonces, le voy a pasar a compartir la pantalla ahora. Y vamos a comenzar con un análisis unitario, ¿sí? Bueno, déjenme mostrarles. Nos vamos a centrar por ahora, les voy a ir mostrando rubro por rubro, pero nos vamos a ir centrando primero en los tres mejores que tiene este ranking de las 100 empresas más grandes, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta las tres más grandes empresas. Las tres empresas con mayor rentabilidad. Les sugeriría, por favor, si pudieran apagar sus micrófonos, eh, dado que molesta un poco, ¿no?, el audio ambiente que suelen tener. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el análisis que ya lo hemos estado haciendo, pero vamos a hacer un análisis más profundo de lo que sería esta parte, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿sí? Aquí tenemos Nestlé, la rentabilidad de Nestlé. Lo que quiero mostrarles es cómo es este margen y cómo es que se entiende este margen, porque sabemos, ojo, sabemos que este es el ROE. Bueno, voy a cambiarle un poquito de color. Sabemos que este es el ROE, el ratio más importante del análisis financiero, ¿no? Sobre todo a largo plazo. En el corto plazo lo más importante sería la liquidez. Entonces, este ROE está compuesto por lo que es el margen. Ese margen de 0,6 vamos a ver a qué corresponde, ¿no?
Posteriormente tenemos la productividad. La productividad arroja un resultado de 5. ¿Qué pasó aquí? No. Bueno, algo le ha pasado al... Ya. Entonces, como les decía, vamos a ver el tema de la productividad, porque la productividad arroja 5,40 y vamos a ver el grado de endeudamiento, porque el apalancamiento también es endeudamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a entender estos indicadores de manera más puntual. Vamos a entender lo que es el ROE, vamos a entender de mejor manera lo que es el margen, vamos a entender de mejor manera lo que es la productividad y finalmente vamos a entender también lo que sería el apalancamiento, ¿sí? El apalancamiento. Entonces, para esto pasamos a un gráfico en Paint, ¿sí? Donde yo les voy a ir mostrando o voy a ir calculando más a detalle cómo podríamos analizar todos estos indicadores, ¿sí? Bueno, tengo la computadora un poquito lenta, no sé qué le ha pasado, pero funciona todavía. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a analizar la gestión de la empresa Nestlé. Nestlé, recordemos que tiene un 94%, tiene un 94% de rentabilidad, ¿no? Ese 94% corresponde al ROE. Posteriormente, tenemos que esta empresa tiene el margen, se mide en porcentaje, tiene 6% de margen, ¿no? Esto es margen. Además, por otra parte, tiene, déjenme verificar, 5,40 de productividad, entonces 5,40. Recuerden que esto se mide en veces, ¿no? La productividad está medida en veces. Y finalmente tiene 2,87 de apalancamiento. Recuerden que el apalancamiento también se mide en veces. Ya, entonces, hablando sobre estos indicadores y haciendo un análisis para que entiendan perfectamente de dónde sale cada uno, vamos a pasar a explicar el margen. El margen corresponde a la estructura del estado de resultados, ¿ya? Recuerden que el estado de resultados, ¿sí? Partiendo desde ventas hasta la utilidad neta, se hace un análisis vertical, ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que dar 6% es que las ventas, o perdón, que la utilidad tienen que representar un 6% de las ventas, ¿ya? Entonces, para eso vamos a tener lo siguiente, voy a hacer un análisis unitario. Digamos, estamos hablando de Nestlé. Y digamos que Nestlé solo se dedica a la venta de chocolates y vamos a analizar un chocolate, el margen unitario de un chocolate. Esto estaría pasando en promedio más o menos. Imagínense lo siguiente, ventas y que Nestlé vende un chocolate en 200, por decir algo, o perdón, en 20 bolivianos. Su costo, luego va a tener un costo de ventas, ¿no? Imagínense que su costo de ventas es de 10 bolivianos.
Por lo tanto, aquí nos quedaría lo que se denomina margen. No, margen operativo. Ese margen operativo también se denomina utilidad bruta. Entonces me quedaría como utilidad bruta 10 bolivianos, ¿no? Luego ahí si les restamos los gastos, ¿sí? Yo le voy a poner unos gastos, digamos, de 6. Por lo tanto, estaría quedando como utilidad operativa. Obviamente estoy haciendo supuestos para imaginar un estado de resultados, ¿no? Entonces, aquí me quedaría 4 de utilidad operativa. Posteriormente tendríamos que tener gastos financieros, ¿no? Los gastos financieros me voy a imaginar que es un 2. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Voy a tener como resultado utilidad antes de impuestos. Entonces, la utilidad antes de impuestos me da 2. Luego tendría el IUE, ¿sí? El IUE de 2, el 25% de 2 es 0,50 y por lo tanto tendría la utilidad neta de 1,5. Ahora, si yo hago un análisis vertical sobre este cálculo, ¿sí? Vamos a ir viendo qué nos arrojaría este estado de resultados que más o menos estoy tratando de imaginar cómo es el margen de todos los productos de Nestlé. Entonces, esto va a representar el 100%, ¿no es cierto? Aquí esto estaría representando, ¿sí? El 50%, ¿no? La utilidad bruta también representa el 50%. Los gastos. Los gastos en este caso, si no me equivoco, están representando, hay que dividir 6 sobre 20, ¿sí? 6 sobre 20, 0,3 litros. ya. Lo cual significa 30%, ¿no? Tendríamos 30% de gastos. Posteriormente, la utilidad operativa, ¿sí? Sería el 20%. Luego, los gastos financieros sería el 10%. Solo estoy haciendo un análisis vertical. La utilidad antes de impuestos sería 10%, ¿no? Esto representaría el 2,5%. Y aquí tendríamos como utilidad neta el 7,5%. Fíjense lo siguiente. Yo debería haber calculado de tal forma que el resultado tendría que haber salido 6%, ¿sí? Es decir, que más o menos así es la estructura de un estado de resultados para Nestlé. Obviamente puede haber una variación en el tema de los montos, ¿no? Pero podemos ver así, ¿sí? Entonces, ¿qué me demuestra? Que al final me está quedando más o menos eso. De un producto de 20 bolivianos, más o menos le debe quedar 1,20 para hacer el 6%, ¿ya? Entonces, 1,20 debería ser la utilidad neta vendiendo un producto de 20. Ese margen no es tan alto, ¿ya? ¿Por qué les digo que no es un margen tan alto? Porque voy a tratar de compararlo con el mejor margen que nosotros tenemos en el análisis, ¿sí? En el cual vamos a ver lo siguiente. Si volvemos al análisis DuPont,
Viendo el mejor margen, aquí, el primero es 0.6, fíjense. El segundo es más bajo todavía, 0.3, 0.61, luego 0.11, 0.24. Vamos a tratar de comparar con este 0.61. ¿Cómo es el margen de la cervecería boliviana nacional, no? Para que el resultado, ¿sí? Para que el resultado final dé 61%. Entonces, vamos a calcular ahora este margen de 61%. Entonces, nuevamente volvemos a los gráficos o a los dibujos. Y les explico lo siguiente. Ahora vamos a hacer el estado de resultados de Cervecería Boliviana Nacional, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que el resultado para Cervecería Boliviana Nacional me tiene que dar 61%, ¿no? Para hacer una comparativa de cómo le está yendo a este líder, ¿ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a tomar el mismo estado de resultados como guía hasta aquí y voy a tratar de ver el margen de Cervecería Boliviana Nacional. Entonces, a ver, sabemos que Cervecería Boliviana Nacional tiene muchos productos o varios productos, pero el producto más común que produce, ¿qué sería? Cerveza, ¿no? Entonces, para hacer fácil el cálculo, podemos calcular cuánto creen que cuesta una botella de cerveza. Ahí ya tenemos tal vez mayores datos porque la cartera de productos Nestlé es muy grande y eso se dificulta, pero aquí la cartera de la Cervecería Boliviana Nacional no es tan grande. Entonces, a ver, ¿cuánto cuesta una cerveza? Alguien debe conocer, alguien que tenga una tienda, una agencia. Nos piden curva, De dice. latas a 10. La lata está 10. Ya. La pequeña. Ojo, pensemos lo siguiente. Vamos a hacer ahora un análisis más exhaustivo. La compañera nos dice que la lata cuesta 10. De ese precio de 10 que se está vendiendo, ¿sí? No está ingresando al estado de resultados los 10. ¿Por qué razón? Porque está saliendo el 13% en IVA y de eso solo el 87% estaría entrando a la empresa, ¿no es cierto? Ahora hay que contar, también hay que Dice, tomar en cuenta, dime. dice, en esto no se aplica el IC. Perfectamente, se aplica el IT y el IC, el impuesto al consumo específico, ¿sí? O sea que ese precio que tienen de 10 incluye además algunos impuestos, ¿no? Entonces, libre de impuestos, esa lata de 10, ¿cuánto creen que vale? Como ingreso neto. 87%. ¿Cuánto? ¿El 87? Solamente el Sí. 87. Ya, le pondremos 8 Ah, bolivianos. el ICE. ¿Perdón? El ICE no tendría que sacar. Sí. ¿Alguien sabe la alícuota del ICE? Ustedes que son contadores. Creo que es 0,46. Ya, vamos a darle una investigada porque ha sufrido variaciones últimamente el ICE, ¿ya? Ha sufrido variaciones, constantemente se le va aumentando el valor, la alícuota, dado que no se quiere que la población boliviana consuma, ¿no? Alícuota, De cerveza, si no me impuesto, equivoco, es el 3.80. Si no consumo me equivoco. específico. Ya, a ver, vamos a
Entonces voy a compartirles lo que estoy buscando. Ahí estoy buscando alícuotas del impuesto al consumo específico. ¿Ya? Y yo sé que es importante ver esto y es muy buena pregunta porque porque hay algunas personas que no saben mucho de este impuesto. Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas y energizantes, 5.19. Cerveza, ahí el compañero sí tenía una idea clara, 3.89%, ¿no? Y fíjense, aquí dice son nuevas alícuotas. ¿Ya? Entonces ahí vemos 3.57 para Singani, para whisky 14, ¿no? Cigarros, esto es todo lo que daña a la población, ¿no? Y como es un consumo específico, tiene ese valor. Ay, perdón. 3.89 tenemos, entonces, volvemos y hay que tomar en cuenta que en este valor debería estar también incluido un 3%, o sea que el ingreso disminuye en un 3% por el tema del IT y el ingreso disminuye en 3.89% por el tema del IC, ¿sí? Por lo tanto, no nos va a quedar 87%, ¿no? No nos va a quedar 87%. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Tendríamos que hacer el 100% menos el 13, menos el 3 y menos el 3.89. ¿Sí? Me sale 80,11. Y más o menos 80,11, 80% de 10 va a ser 8 bolivianos. Entonces, tomemos en cuenta, ya habiendo hecho este análisis de ingreso, tomemos en cuenta lo siguiente, que aquí una lata de 10 va a tener un valor, ¿sí? Un momentito, voy a hacerme espacio, estoy analizando como si este fuera el producto único, pero sabemos que es un promedio de todos los productos, ¿no? Entonces, esta lata de 10 tiene un valor de precio o de ingreso neto para la empresa de 8. Pregunta, ¿cuánto creen que es el costo de ventas? ¿Cuánto creen que es el costo de ventas? O sea, ¿cuánto le cuesta producir una cerveza en lata a Cervecería Boliviana Nacional? ¿Cuánto creen? Unos 5 bolivianos tal vez o menos. Ya, 5 bolivianos, dice la compañera. Por lo tanto, quedaría de utilidad bruta 3. Por lo tanto, quedaría de gastos. ¿Cuánto le ponemos de gastos? Sobre un valor de 8. El gasto que se realizaría en gastos de administración, gastos generales y gastos comerciales, ¿cuánto gastaría Cervecería Boliviana Nacional por cerveza? 1.5. Ya, le pondremos un boliviano. Van a ver por qué le estoy poniendo un boliviano. Porque la utilidad operativa ahora me va a salir 2 bolivianos. Gastos financieros, pongámosle 10 centavos de gastos financieros. O 20 centavos, 0.20. Lo que va a ser una utilidad antes de impuestos de 0.80. No, el IWE de 0.80 es 0.20. 1.80, ¿no sería, Lisa? Perdón, es 1.80, sí, perfectamente, yo me estoy equivocando, 1.80. De 1.80, ¿cuánto sería el IWE? 0.45, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Y Sí, cuánto dice. quedaría como utilidad neta? 1.35. 1.35. Vamos a hacer el análisis vertical otra vez. Donde si yo divido, ¿sí? Si yo divido
1.35 dividido entre 8. A ver, me lo dividen. ¿Cuánto da el resultado? En porcentaje, porque es margen, ¿no? Entre ventas estoy dividiendo. Recuerden, este es el ROS. El ROS es utilidad neta sobre ventas. $16.87. 16.87% sería el margen aquí. Ojo, estamos mal. ¿Por qué les digo que estamos mal? Porque volviendo aquí a Cervecería Boliviana Nacional, a sus resultados ahí lo tienen marcado. ¿Cuánto debe salirnos? 61%. Entonces, ¿qué está pasando? Debemos modificar ese estado de resultados para que nos salga 61%. Nos está saliendo 13, ¿no? 13. No, 16%. Nos tiene que salir, el objetivo de esto es que nos salga 61%. ¿Qué cambio para que me salga 61%? Los ingresos ya lo hemos calculado, no van a aumentar, ¿no? ¿Sí? Tuviera que aumentar el tema de, o disminuir los costos. Entonces, recalculamos, le disminuiremos los costos. ¿A cuánto le ponemos los costos? El costo de ventas. 2. 2, listo. 2. Si tenemos 2, la utilidad va a ser 6, ¿no es cierto? La utilidad va a ser 6. Aquí al costado lo voy a hacer, ¿no? O perdón, con otro color. Con otro color, con rojo, segundo intento. O, sí, con rojo. Precio, 8. Costo de ventas, 2. Utilidad bruta, 6. Gastos, ¿lo dejamos como un boliviano? ¿Qué dicen? ¿O le bajamos? Voy a considerar bajarle a 0.50. Los gastos de transporte, de publicidad y todo lo demás solo 0.50. Fíjense, el margen hasta aquí me sale 5.50, el margen operativo, la utilidad operativa, ¿no? Los gastos financieros, ya le voy a poner 0.10, más chiquitito. Me va a dar como resultado 4.40, ¿no es cierto? No, 5.40. A 5.40 quítenle el 25%, por favor. ¿Cuánto nos da el 25%? 1.35. 1.35. Por lo tanto, la utilidad neta percibida en este caso, ¿cuánto sería? 4.05. 4.30. Ya, 4.05, ¿no? 4.05. Entonces, un poquito esto lo voy a mover. Bueno. Desde este cálculo nos están indicando aquí que es 4.05. 4.05. Ahora, hacemos lo mismo. Calcularemos el ROS de este estado de resultados. 4.05 dividido 4.05 dividido entre 8. ¿Cuánto nos da? Nos debe dar un 53%, 52%. 50.62. 50.62%. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos llegado a lo que queríamos? No. No. Vamos a volverlo a hacer. Para darnos una referencia de cuánto es el margen, cuánto siempre es el margen de esta empresa. 61% tiene que dar como resultado. Entonces voy a cambiar a color negro y ahora sí traten de estimar lo mejor posible cuánto estaría ganando para que me salga ese 61. Entonces, a ver, el ingreso sigue siendo 8. ¿Cuánto le pongo de costo de ventas?
1. Un boliviano, listo. Ahora tendríamos de margen operativo utilidad bruta 7 bolivianos. ¿Cuánto le pongo de gastos? Le voy a poner 0,40, sigo bajando los gastos. 0,40 centavos por botella, ¿no? En su transporte y todo eso. Me estaría dando de margen, perdón, de utilidad operativa 6,60. Le voy a poner, sigue 0,1 de intereses para tener una utilidad antes de impuestos de 6,50. ¿Cuánto nos daría el tema de el IUE? $1.62. Perfecto, 1,62. Entonces, 1,62, lo que me daría como utilidad neta, ¿cuánto saldría la utilidad neta? 4.88. 4,88. Ahora, hacemos el ratio. 4,88 dividido entre 8, ¿cuánto nos da? 61. 61%. 61%. Entonces, así más o menos es la situación. Acabamos de llegar al objetivo. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo es un margen bueno. Siempre yo les hablo del margen. Les digo la siguiente situación. Les digo, es comprar barato y vender caro. ¿Sí? Entonces, fíjense más o menos cuánto costaría, cuánto le cuesta producir una cerveza en lata, tomando en cuenta que la lata vale unos 30 centavos, ¿sí? Bueno, en una escala muy grande vale 30 centavos. Entonces, aquí en su costo de ventas, 30 centavos estaría valiendo la lata. Y 70 centavos estaría valiendo, ¿qué cosa? La cerveza, ¿no? El producto que consumen, ¿no? Y entonces esto es la lata, ¿sí? De ese un boliviano. Entonces, fíjense, y esto tiene una razón lógica, que el consumidor no sabe lo suficiente del producto, ¿no? Ahora, a mí ver estos datos me da pena porque algo que cuesta en un boliviano producirlo, lo están comprando en 8. No, ni siquiera lo están comprando en 8. Lo están comprando en 10, el precio es 10. Ahora, no sé, en algunos restaurantes, no sé si se venderá por lata, pero debe costar más, ¿no? Imagínense a alguien que paga 15 bolivianos por algo que tan solo vale un boliviano. Eso es margen, ¿sí? La capacidad de generar margen consiste en que una empresa sea tan hábil de hacer que el cliente compre un producto de mala calidad a un alto precio, ¿sí? Y para esto tiene que ocurrir, siempre les digo, para esto tiene que ocurrir dos cosas. O la empresa tiene que ser muy inteligente o el consumidor tiene que ser muy tonto, ¿no? Ahora, ¿de qué se hará la cerveza? Supuestamente de cebada, ¿no ve? Lean los ingredientes de una cerveza. Les aseguro que no tiene que decir cebada, porque si diría cebada, la producción de cebada es un poco más costosa y no creo. En realidad, la cerveza negra sí está hecha de cebada y la cerveza blanca está hecha de arrocillo. Ni siquiera de arrocillo, de colilla debe estar hecho, ¿no? Para que cueste tan barato. ¿Ya? Porque van a leer ustedes, dice cereales seleccionados. Cereal, ya pues nos podemos imaginar qué le ponen, ¿no? Y a mí me encanta un poquito realizar este análisis con los estudiantes
por la siguiente razón, les hago tomar conciencia de cómo se hacen engañar cuando consumen bebidas alcohólicas, ¿no? Por lo menos aportan al Estado 3,89, ¿no? Por lo menos. Ya. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo una empresa puede mejorar el margen y puede mejorar la productividad? Les voy a poner un ejemplo. Bueno, nos queda 3 minutos, ya 3:34. Antes del ejemplo, ¿alguna duda, consultas referente al tema? ¿Alguna duda? No listen. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer volviendo del break, ¿sí? Es lo siguiente. Vamos a nosotros proponer una estrategia o ver una estrategia de cómo se ha ido incrementando lo que es el tema del margen. ¿Cómo se puede incrementar el margen en una empresa? Sin que el cliente se dé cuenta, ¿no? Vamos a hablar de cómo mejorar el margen. Y además les voy a dar un ejemplo de cómo se puede mejorar el margen y la productividad adicionalmente, ¿no? Ya, entonces eso vamos a estar viendo. Recuerden, para mejorar el margen lo que hay que hacer es dos cosas. ¿Sí? Vamos a aprender que el estado de resultados se compone, la cuenta ventas, se compone de la multiplicación de P por Q. P por Q. Ay, no, por P por Q. Donde P es el precio. Si yo subo la cantidad, imagínense, volvemos aquí. Si yo vendo 1.000.000 de latas, voy a tener 8 millones de ingreso. ¿Y cuánto voy a tener de utilidad? 4 millones, ¿no ve? 8 millones, 4 millones, sigue siendo 61%. ¿Qué he subido? La cantidad. Entonces, la cantidad no tiene efecto sobre el margen. Esta cantidad no tiene efecto sobre el margen, tiene efecto sobre la productividad. Entonces, lo que nosotros queremos mejorar es, por un lado, subir el precio. Y por otro lado, lo que queremos hacer para mejorar el margen es bajar el costo. O sea, esa es la fórmula, subir el precio y bajar el costo, ¿sí? Entonces, en un minutito esto ya se va a cortar, en un minuto nos conectamos y hacemos el análisis correspondiente o los ejemplos correspondientes, ¿sí? Ya se va a cortar esta sesión.